Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. Y le voy a pedir a los niños que ahorita que comience el video, salgan ordenadamente a sus clases con sus maestras. En cuanto inicie el video, a nuestro pastor que se prepare con el mensaje de esta mañana. Así como pusimos atención en nuestro himnario, les voy a pedir que pongan atención en el video que preparamos. Tiene unos mensajes, unos versículos que van a prepararnos para el mensaje y la serie que comenzamos hoy. Adelante. Déjenme contesto unos mensajes aquí en mi WhatsApp. No es cierto, estoy silenciando mi teléfono. Y hoy le voy a pedir a mis jóvenes, ellos saben quiénes son mis jóvenes, ¿verdad? Todos son mis jóvenes. Soy mayor que muchos de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo que nosotros hacemos en la reunión de jóvenes. Apagamos nuestros celulares y ¿qué cree? Los ponemos acá en el altar para no tener ningún tipo de interrupción durante nuestra actividad de jóvenes. Hoy le voy a pedir a mis jóvenes que hagamos lo mismo y que si alguien más se quiere agregar en esta actividad, ¿verdad? Que es evitar Esto puede generar en algunos de ustedes extrañeza, ¿no? Yo sé mucho de generar. ¿Por qué me vas a decir que tengo que hacer? Pero, ¿sabe? Es exactamente lo mismo que nos genera a muchos el leer este libro, ¿sabe? Y yo quiero que hoy sepa usted que este libro no es sagrado. Este libro es un libro, pero yo creo que contiene la palabra de Dios. Amén. Así como este mueble no es sagrado. Este lugar de aquí al frente que muchos le decimos escenario, si consideramos que esto es un templo para adorar a Dios, esto sería el altar y de este lado estaría el auditorio. Pero todos son objetos físicos que no son santos. Por más que les demos un uso honroso, las cosas físicas no tienen un valor santo, hermanos.
¿Por qué hacemos esto? Porque es la reverencia del lugar. ¿Tú crees que la presencia de Dios está en este lugar? Ya se puso espiritual el pastor. Es una verdad que dice la Escritura. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es parte de la deidad, que es el Dios que adoramos, entonces Dios está aquí. Cuando nosotros nos vamos de aquí, Dios no está aquí. Es un edificio, es una casa, es una nave industrial, como usted le quiera decir. Porque usted es el verdadero templo del Espíritu Santo. Y la adoración a Dios la da usted. No los que estamos aquí al frente. Todos en conjunto somos la iglesia de Cristo. Esta iglesia ni siquiera es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Dios. Entonces, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tener una miniserie, sí, así como las de Netflix. Yo sé que pensaste en eso. Una miniserie de 2 predicaciones. Acabamos de terminar una serie que habla precisamente acerca de reverencia. Y a mí se me hace muy irreverente de tu parte que mientras la palabra de Dios está siendo expuesta, tú estés checando tus mensajes, que tú estés incluso jugando un videojuego, ¿sí? Y el día de hoy yo le voy a pedir a mis jóvenes, que es sobre los que tengo cierta injerencia, ¿verdad? Quiero pensar que la tengo sobre ti, pero no es así. Porque Hugo Velasco es el pastor de esta iglesia local, pero no necesariamente es tu pastor. Hay una gran diferencia en que tú quieras ser pastoreado o que vengas a una iglesia religiosamente, como lo podrías hacer en ir a cualquier otra iglesia. Vas a la ceremonia, recibes lo que tengas que recibir, sales de ahí y dices, ya cumplí. En esta iglesia en particular, digo, no sé, yo estoy seguro de que muchas iglesias siguen buscando agradar a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra. Y por eso cada domingo tú recibes aquí una instrucción. Y no es una instrucción para que la cumplas aquí. Hemos hablado acerca de eso. El lugar en donde realmente es fácil ser santo es ser un buen creyente es aquí. Porque no te están viendo las personas de afuera con las que convives, no te están viendo en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar en donde tú te desarrollas secularmente, por así decirlo. Es fácil ser santo aquí, pero la instrucción que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios es una instrucción para toda tu vida. Es una instrucción que el día que tú la asimilas, el día que tú te la apropias, produce transformación en tu vida. Porque eso es lo que la misma Biblia dice. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo que dice el versículo 17 de ese pasaje, que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, para que el hombre de Dios, eso es para el hombre de Dios, si quiero que me entiendas. No es para cualquier persona. Es para esas personas de las que hemos estado hablando y que andan en ese camino que ha sido despreciado y perseguido por más de 2000 años. Solo es para ese tipo de personas. Dice, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el día de hoy, en nuestra clase de escuela dominical con mi grupo, hablábamos acerca de que somos llamados a servir. Y hablábamos acerca de que la jactancia y la envidia no deben existir en esas personas del camino. Esas personas que creen en Dios, esas personas que son hombres y mujeres de Dios. Cuando hablamos acerca del hombre de Dios, hablamos del género hombre.
Y siempre les digo lo mismo a mis hermanas, ¿no? Porque cuando yo les digo, hermanos, esto, dicen, ay, ¿y por qué no dice hermanos y hermanas? Porque en nuestro lenguaje del hermoso español, eso las incluye, mis queridas hermanas. Y en algunos chats, yo ya les dije a mis hermanos y hermanas, por favor no usen la arroba para decir tod@s. Si usted dice todos, incluye hombres y mujeres. Si usted dice hermanos, incluye hombres y mujeres. No nos dejemos llevar por esas distorsiones del lenguaje que nos quieren imponer una minoría que anda por ahí haciendo ruido con no sé qué cosa. Bueno, si saben con qué cosa, ¿no? Pero bueno, no les vamos a dar poder hablando de ellos, gastando tiempo en ellos, porque nosotros venimos a hablar de la palabra de Dios y del mensaje de Dios para nosotros en esta mañana, en esta tarde ya de julio. Yo le doy gracias a Dios cada vez que me paro aquí enfrente de ustedes, porque yo sé que el Espíritu de Dios es el que los trae aquí. No es que yo sea un excelente predicador, no es que sea la mejor iglesia del rumbo, ¿no? Ni siquiera es que yo sea un buen pastor, porque es algo de lo que también hablábamos hoy en la escuela dominical. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo como miembros importantes y relevantes cada uno. Pero es necesario que identifiquemos nuestro don. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, pero tenemos funciones diferentes en el cuerpo. La semana pasada creo que hablábamos de dejar un dedo en nuestra casa, ¿no? Y venirnos para acá. Pues sí, es complicado ser cuerpo si no estás pegado al cuerpo. Pero ¿y qué pasa si la mano izquierda la quiere hacer de pie izquierdo hoy, no? No se puede. Realmente tenemos que identificar cuál es nuestro rol en la iglesia. Y mayormente en toda la enseñanza que estamos recibiendo en la escuela dominical, si todavía no te unes, únete a un grupo de escuela dominical. Estamos aprendiendo esos principios básicos de la vida cristiana, que no son nada básicos. Realmente nos enseñan a tener una comunión con Dios. Nosotros no predicamos una religión, nosotros lo que predicamos es lo que dice la palabra de Dios, que está contenida en la Biblia y que te ayuda a tener una relación con Dios, una relación real con Dios. ¿Y por qué no es una religión? Bueno, si lo quieres ver de esa forma, pero normalmente una religión implica los ritos, ¿no? Los ritos, actividades, conductas que el hombre piensa que le acercan o le llevan a Dios. Versa un dicho popular, todas las religiones, no, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y todas las religiones llevan a Dios. ¿A qué Dios? ¿Al que yo leo en la Biblia? No. La Biblia dice, Juan 14:6, cuando Jesús nos dice, ¿verdad? Que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, a Dios Padre, si no es por mí. En muchas de las clases que nosotros estamos llevando, ¿por qué hago mención de esto? Porque Jesús es nuestro modelo. El nivel 2 de escuela dominical empieza diciendo, conociendo a Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es Dios. Y así empezamos la serie pasada, ¿no? Diciendo que vamos a hablar de reverencia. ¿Reverencia a quién? A Dios. Okay. Entonces, vamos a servir. Sí, sirvamos todos. ¿A quién? A Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios. Y la segunda clase fue Cristo, nuestro modelo. Él es nuestro modelo a seguir. Y hemos leído un pasaje durante la predicación de reverencia donde dice en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 5, seamos como Dios. Imitemos a Dios, imitemos a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. O sea, busquemos imitar a Cristo, ser como Él. ¿En qué? En carácter. Y es también otra de las cosas que hemos estado hablando con nuestro grupo de jóvenes y con ustedes también. Necesitamos desarrollar cualidades de carácter.
Y una cualidad de carácter que hemos estado revisando con los jóvenes de nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia local, la Iglesia de Cristo, es la atención. Y estos aparatos que ven aquí son un distractor fundamental en nuestras vidas hoy día. De hecho, estoy seguro que más de uno de los propietarios de estos equipos tiene en este momento síndrome de ansiedad. Sí, yo sé que puede ser hilarante, como le digo a mi hijo, ¿no? Pero, de verdad, yo no lo traigo a veces y siento que vibra, ¿no? De verdad. Entonces, despojémonos por lo menos una hora de ese aparato. Y es una buena práctica que usted puede hacer, incluso en su devocional, ¿no? No lea en su celular. Digo, yo sé que la hermana José amablemente nos pone ahí los pasajes, pero si tienes una Biblia, ¿no? Nuestra hermana José nos lo manda a las 7 para que si tú saliste a las 6 de la mañana y a lo mejor no portas tu Biblia, tengas la facilidad de leerlo. Pero si tienes una Biblia, no dependas del celular, porque en cuanto abres tu celular, están ahí todos tus mensajes del WhatsApp y ¡ay! Es el cumpleaños de no sé quién en Face, ¡ay! Un nuevo video de mi influencer en YouTube. ¿Le suena familiar esa conducta? Sí, ¿verdad? Entonces hoy justo vamos a hablar acerca de una enseñanza más del Señor Jesús para nosotros en estas 2 semanas. Los días miércoles tenemos una reunión de oración a las 8 p.m. aquí en su casa, Siervo Fiel. Y nos reunimos para orar de manera colectiva, con peticiones en común. Venimos y agradecemos a Dios por las bendiciones que el Señor trae a nuestras vidas. Oramos por cosas que la Biblia dice que tenemos que estar orando. Y decidimos enseñar acerca de la oración y tener un taller de oración. Porque en algún momento alguien dijo por ahí, es que nadie nos ha enseñado a orar. ¿Y qué creen? Es cierto. Muchas veces nos integramos a una comunidad de fe, llegamos a una iglesia y decimos, bueno, pues siéntate, estudia, lee, pon sillas, controla el sonido, apaga la tele, ajá. Pero no nos enseñan a orar. Y entonces, ¿cómo oramos? Empezamos, como dice también otro dicho popular, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Oye, a mí me gusta cómo ora el hermano Jacinto. Entonces voy a aprender a orar como ora el hermano Jacinto, ¿no? O no, la hermana Jacinta como que le echa más power, ¿no? Entonces vamos con la hermana Jacinta, ¿no? Ya hablábamos de eso también en la reunión de oración, ¿no? En la reunión de oración en la escuela dominical. En cuanto a eso, ¿no? Pero, ¿y por qué no preguntarle al maestro, no? Los discípulos de Cristo llegaron un día y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y perdemos de vista que hay esa enseñanza tan clara, tan precisa, tan concisa, tan concreta en nuestra Biblia. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos llenamos de clichés, de frases superpoderosas, de oraciones hiperarchirequete contra exacerbadas para obtener archirequete contra bendiciones en nuestra simple vida, ¿no? Entonces, hay que partir sabiendo qué es la oración, porque a veces desde ahí tenemos conceptos cerrados. Vamos a tomar un pasaje guía, pero nos vamos a centrar en Mateo 6 el día de hoy y la siguiente semana. Pero no sé si te acuerdas lo que dice Jeremías 33:3. Es un pasaje que lo conocemos muchos, ¿no? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice Jeremías 33:3. Y con eso en mente, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos y que abra nuestro entendimiento. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, antes que otra cosa,
quiero darte las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias porque todos tenemos necesidad de ti. Gracias porque cada día vemos cómo tú te manifiestas en todas nuestras actividades, en las cosas que hacemos, y nosotros queremos tener conciencia de ti. Queremos estar claros en que tu presencia nos acompaña, que somos templo de tu Espíritu Santo y que tú estás viendo, oyendo y sabiendo las cosas que hacemos, decimos y pensamos también. Gracias por la Biblia, porque sabemos que ahí podemos encontrar tu palabra y las enseñanzas que tú tienes para nosotros y que podemos encontrar ahí la forma de agradarte y de glorificarte, porque también encontramos allí que tú nos has creado con ese propósito, que tú quieres que te honremos, que te glorifiquemos y que seamos esa luz al mundo que refleje tu misericordia, tu amor, tu carácter y principalmente tu salvación. Bendice este tiempo, bendice la enseñanza de tu palabra y Señor, que el día de hoy podamos entender cómo dirigirnos a ti de la manera en que tú nos enseñas a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias en su nombre. Amén. ¿Qué es la oración? Yo sé que la mayoría entendemos que es la manera en que nosotros hablamos con Dios y más comercial de la escuela dominical, ¿no? Porque en los principios bíblicos del nivel 1 nos habla acerca de cómo nosotros escuchamos a Dios y cómo nosotros hablamos con Dios. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Así de sencillo. Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. De hecho, la Biblia dice que podemos hablar con Dios con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Dice en Hebreos esto. Pero la oración es una comunicación íntima con Él. Comunicación con Dios. La oración podemos decir que es la expresión de nuestra dependencia a Dios en todas las cosas. Una persona que depende de Dios vive en oración, hermanos. En oración constante, en comunicación constante. Así es. Hemos estado hablando mucho acerca de la reverencia y entendemos que la reverencia es la forma habitual que nosotros como creyentes tenemos para alabar a Dios. Dios es alabado, Dios es engrandecido, Dios es exaltado a través de nuestra reverencia. Y comparado con la oración, hablamos de que la oración manifiesta nuestra dependencia de Dios. Reverencia, alabanza, oración, dependencia. Es el símil que podemos hacer entre estas cosas. Es un medio de gracia porque es algo que Dios nos da para podernos comunicar con Él. Es un privilegio para los hijos de Dios tener esta comunión cercana, esta comunión íntima con Él. Sobre todo cuando nosotros estamos a solas con Él. Y es algo también de lo que vamos a hablar. Sí, ciertamente, incluso hemos hablado acerca de la oración colectiva y también vamos a abordar ese tema. ¿Ha oído mencionar a una persona de apellido Spurgeon? Sí, es un apellido extraño, ¿no? Pero le dicen el padre de los predicadores porque era un estudioso de la Biblia, escribió muchos sermones. Y hay una frase que dice el hermano Carlos Spurgeon, Charles para los que saben inglés, ¿no? Dice, debemos orar cuando tenemos deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Y debemos orar también cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición, dice Spurgeon. No es saludable para el cristiano estar sin oración. No es saludable. Tenemos que orar. En el Antiguo Testamento, hablando acerca de la oración,
había una estrecha comunión con el hombre. Si usted se acuerda, en el huerto de Edén, pues realmente el hombre tenía comunicación directa con Dios. Después, la comunicación también con el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, que es Israel, era a través de los sacerdotes. No había ese recurso de la oración, ¿no? Después se construyó un templo donde ahí estaba la presencia de Dios. Primero fue el templo móvil, que era el tabernáculo, y después fue el templo, ¿no? Ya como tal, como un edificio. Y de ahí es donde surge el poder nombrar al lugar donde nos reunimos para adorar a Dios como casa de oración. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes cuando habla acerca del templo que edificó Salomón. De hecho, Cristo también hace mención a esto, ¿no? Cuando ahí en Mateo 21 habla acerca de mi casa será llamada casa de oración. Cuando les dice a los cambistas, ¿verdad?, que corre de ahí, ¿no? Dice, porque hace referencia a este pasaje en Isaías 56:7 que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero hoy el Espíritu Santo, la presencia de Dios no está en un edificio, está en nosotros. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es lo que dice allí. Entonces, cada creyente es un templo individual de Dios. Y a cada persona Pablo nos escribe, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así como, no seas ignorante. Y ser ignorante, bueno, yo sé que puede tener una connotación agresiva si te digo, no seas ignorante, ¿no? Pero de alguna manera el Señor Jesús nos reprende de esa manera, ¿no? Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cometemos errores y no es malo ser ignorante. Lo malo es quedarse así, ¿no? O quererse quedar así. Realmente necesitamos conocer la palabra de Dios para salir de esa ignorancia. Entonces, siendo esta la oración, una comunicación verbal con Dios, de nosotros hacia Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, les decía, los discípulos llegaron con Cristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y vamos a Mateo 6, vamos a leer los versículos del 6 al 15. El día de hoy vamos a quedarnos por allí, por el 12, pero vamos a analizarlo parte por parte. Yo sé que muchos de ustedes han estado en las cápsulas del taller de oración los miércoles, pero creemos que es importante que toda la iglesia esté en la misma frecuencia en cuanto al tema de cómo orar. ¿Por qué? Porque a veces traemos vicios en la oración, hermanos. Cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y oramos, no quiero decir que oramos mal, sino no oramos conforme al modelo que Jesús nos dejó. Dice en Mateo 6, versículos del 19 al 15, lo voy a leer. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dicen el 14 al 15, que complementan al 12, lo vamos a ver, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí me suena, hermano Hugo, me lo enseñaron en el catecismo, ¿no? A mí también me lo enseñaron en el catecismo. Fue un poquito diferente, pero ¿no? De hecho, ese día de mi primera comunión creo que nada más me dijeron que por mis 12 años de pecador, tenía yo 12 años, creo que rezara unos 3 veces esta oración, así como está, ¿no? Pero vamos a revisar cada porción de esta oración, porque es importante que aprendamos a orar conforme el Señor Jesús nos enseña. En primer lugar dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces nos preguntamos, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? ¿A quién debemos dirigirnos?
Bueno, aquí dice claramente, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y por qué yo empiezo mi oración diciendo San Jacinto, Redentor? No, es Padre nuestro que estás en los cielos. Padre celestial, Dios. Si usted conoce que Dios es el único Dios, si usted dice Dios, se está refiriendo a Dios, pero dice aquí el Señor, Padre celestial. ¿Por qué Padre celestial? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted habla con su Padre, no le dice, oiga Señor, sino Padre celestial. Entonces, dirigimos nuestra oración a Dios Padre, a la deidad, nuestro Elohim. Elohim es la palabra hebrea que se utiliza en el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es una palabra en plural. Dioses. Sabemos que Dios es 3 personas en una. Son la misma persona, pero con roles o funciones distintas. La palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia, pero existe deidad. Y la Biblia menciona que en Cristo habita la plenitud de la deidad. La deidad es nuestro Dios y es 3 personas en una. Hay muchas ilustraciones para tratar de explicar esto, pero nos vamos a quedar con eso. Dios es la persona a la que dirigimos nuestra oración. Entonces no podemos orar al Espíritu Santo. Entonces no podemos orar a Jesús. Hay personas que oran a Jesús, ¿no? Dicen, Jesús, mi oración, ¿no? Si se quiere ver más espiritual, Espíritu Santo. Y hacemos una oración al Espíritu Santo. Pero es la misma persona, hermano Hugo. Pero lo que yo veo aquí en la oración modelo es que yo debo dirigir mi oración al Padre. ¿Jesús conocía al Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? ¿Jesús conocía al Padre? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no dijo, oren a cualquier persona de la divinidad? No, él mismo se cuadraba, por así decirlo, con el Padre. Entonces, nuestra oración, hermanos, va dirigida al Padre. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu a los que le pidan. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Les doy Romanos 1:8, Romanos 8:15. Hermanos, nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Y Jesús no nada más nos enseñó cómo hacerlo, sino también nos puso ejemplo en todas las oraciones que Él hizo. Yo sé que usted puede estar en rebeldía, no contra lo que yo digo, contra lo que le estoy leyendo en la palabra de Dios. Y usted puede tomar aquel ejemplo que les di de, pues me dijeron que esté parado, pero por dentro estoy sentado. Adelante. Nosotros aquí enseñamos que usted tiene que ser enseñable, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sumisos, porque es parte de la voluntad de Dios para los hombres de Dios. Usted no se preocupe. Esto es para los hombres de Dios, para los del camino, esa gente extraña, rara que está buscando agradar a Dios. Nos dirigimos a Él como Padre, por lo que ya les dije, Juan 1:12. Una de las cosas que revisábamos en esta parte de la oración es, bueno, pero nosotros encontramos en Hechos que Esteban, cuando lo estaban apedreando, él oró a Jesús. Y nosotros revisamos este pasaje más a fondo, y este pasaje está en Hechos 7, en el 59, pero yo le invito a que lea desde el 54, ¿sí? Hechos 7, desde el 54 hasta el 59, porque ¿qué es lo que está haciendo ahí? Vamos rápido, vamos a Hechos 7. Usted recuerda lo que estaba haciendo Esteban, ¿no? Esteban estaba a punto de ser muerto a pedradas, ¿sí? Y él dice en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces hay quienes dicen, no, es que allí él está orando a Jesús.
Pero si leemos desde el 54, usted recuerda que Esteban les predicó a los judíos que estaban allí, les enseñó desde el Génesis hasta Mateo, y todavía no estaba escrito, ¿no? Hasta Jesús les enseñó acerca de la salvación, de la redención. Y dice aquí, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, quienes los judíos, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Se la imaginó? Aquí dice que vio, ¿sí? Así como el apóstol Juan vio todo lo que está escrito en Apocalipsis, dice aquí que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban estaba viendo a Dios y a Jesús. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban estaba viendo a Jesús, no estaba orando a él sin tenerlo ahí a la vista. Él estaba hablando con Jesús. ¿Sí? Y sabemos en cuanto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vea lo que dice ahí en Romanos 8:26. Me detengo en esta porción porque se cometen este tipo de errores. Sí, discúlpeme, son errores. Tú que me estás oyendo en YouTube y dices, no, no es cierto. Yo es lo que leo en mi Biblia, ¿no? Para los amigos de China que ni me entienden, eso es lo que dice la Biblia en español y es una traducción, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, traduce lo que nosotros hablamos de tal forma que nuestra oración llegue al Padre de una manera audible, entendible. Y dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Tú sabes qué pedir? ¿Sabes qué es lo mejor para ti? Muchas veces pedimos cosas que al final van en detrimento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida material, de nuestra vida emocional. Y decimos, no sé para qué pedí esto, ¿verdad? Porque al final fue algo negativo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él nos enseña, Él nos instruye, Él intercede también por nosotros. Entonces, ¿a quién tenemos que dirigir nuestra oración? A Dios Padre. Gracias a Dios que hay unos cuantos convencidos. A Dios Padre vamos a dirigir nuestra oración. Después dice, en esta misma oración modelo, dice, santificado sea tu nombre. ¿A quién reconocemos en nuestras oraciones? El significado de esta palabra es hacer santo. Esto es declarar purificado, consagrado, venerar a esa persona, en este caso Dios. Esto es, en otras palabras, hacer rendir o declarar como sagrado o santo o venerar o reverenciar lo que veíamos acerca de reverencia. ¿A quién debemos nuestra reverencia? A Dios Padre. Es santificarlo, es hacerlo único, es declarar que es el único merecedor de nuestra adoración. Santificarlo. Reverenciar su nombre es reverenciar a Dios mismo. Esta frase tiene esa intención de que nosotros declaremos, que demos por hecho que Dios es perfecto, único, puro, santo, digno de toda la alabanza, de todo el honor, como dice en Apocalipsis 7:12. O como dice David en el Salmo 23, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la primera petición que encontramos en la oración. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado. Y si se fijan, es un ruego. Y es un ruego urgente porque eso es lo que necesita el mundo. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso tenemos que proclamar esto, que su nombre sea
santificado, que su nombre sea adorado en todos los rincones del mundo. Y nos enfoca entonces el Señor Jesús en esta oración modelo, nos enfoca, ¿a dónde? Al Padre, a exaltar al Padre, porque incluso eso fue lo que dijo Jesús. ¿Él estaba aquí para recibir gloria a Él? No, exacto, no. Porque Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Incluso Jesús vino aquí a darle gloria a Dios a través de su vida. Y Él lo decía, no lo digo yo, Él lo dice en la Escritura. Entonces, de esta forma nosotros exaltamos a Dios también haciendo esta petición, que sea santificado tu nombre. Y así empieza la oración, dirigida a Dios Padre y buscando su exaltación. Después dice la oración, venga tu reino. Y aquí nos hacemos una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿O a quién anhelamos? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Ya no me acuerdo si fueron 5 o 6, no, creo que fueron 6 predicaciones hablando acerca de reverencia. ¿Qué es lo que debería buscar nuestro corazón? Adorar a Dios, darle reverencia a Dios, dijimos, con nuestra vida, con nuestros bienes y con nuestro servicio. En sí, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Pero tú, ¿qué anhelas en tu vida? ¿Algo material? ¿Una casa, un auto, una pensión vitalicia como de expresidente? ¿Qué es lo que anhelas en tu vida? El deseo del mundo es ese, ¿no? Vivir con lujos, vivir sin trabajar y tenerlo todo al alcance, ¿no? Un coco acá, comida acá, ¿no? El mar a un paso, ¿verdad? Ya se imaginaron ahí en Hawái, ¿no? Abajo de una palmera y viendo cómo crecen sus acciones acá de su compañía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tú anhelas? Probablemente anhelas algo emocional, ¿no? Quieres casarte, tener hijos, una esposa. Tenemos muchos anhelos, pero cuando nosotros decimos en la oración modelo, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos declarando, hermanos? No estamos hablando de declarar y decretar, ¿eh? Estamos declarando de declaración verbal, ¿ok? Para que no se confundan. Y para que le cambies al canal si tú eres de los que declaras y decretas, no es para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Terminar una carrera? ¿Tener un buen trabajo? Nada de eso tiene nada de malo. Nada de eso tiene nada de malo. Pero todos son cosas temporales. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, porque de esa manera nuestras necesidades puntuales, físicas, emocionales, espirituales, terrenales, van a ser suplidas si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Mateo 6:33, sí está en el mismo capítulo, en el 6. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 3 del 1 al 4, si quieres buscarlo o anotarlo, te lo voy a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, los que han resucitado con Cristo son los del camino, hermanos. Si tú no eres de esos, no es para ti, no te preocupes. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Busquen las cosas de arriba y el Señor se va a encargar de las de aquí abajo. Anhelamos, ¿qué anhelamos? Su reino. Anhelamos que venga su reino. ¿Por qué? Porque en ese reino ya no te va a dar COVID. Bienvenido, Dani. Bienvenida, Eva. No te va a dar COVID, no vas a sufrir, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber muerte. Que es es el mal, es el mal del hombre, ¿no? El miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vamos a morir. Bueno, ¿se acuerdan de los de Cristo y Lisbeth, verdad? Esos dicen que no van a morir. Me imagino que no tienen una Biblia. Pero bueno, dice en Apocalipsis 21 del 1 al 4, ahí describe cómo va a ser esto. Ni siquiera habla nada más de que pues vamos a estar en un lugar distinto, sino en una tierra totalmente distinta. Bueno, en un planeta, no se va a llamar tierra, no sé cómo le vamos a poner, ¿no?
La ciudad es la Santa Sión, pero habla de esto, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, este primer cielo, esta primera tierra van a pasar, se van a acabar. Dice en Apocalipsis, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, así como Esteban vio, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza, hermanos, nuestro destino final es vivir la eternidad en presencia de Dios, cumpliendo precisamente y puntualmente el propósito para el cual Él nos creó, y es glorificar su nombre. Esa es la interpretación bíblica, a través de la misma Biblia, de lo que significa venga tu reino. Eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos, que se acabe esto que estamos viviendo. Claro, ¿cómo se va a acabar? Señor, que venga tu reino. Pero leemos también en la Escritura que el Señor es paciente, ¿sí? Y según algunos lo tienen por tardanza. Oye, ¿no ha venido Cristo? Pues no, que iba a venir, Miguel. No, que las señales y que tú y que yo. Hay quienes dicen que incluso ya estamos viviendo el milenio, ¿no? Y pues yo veo en mi Biblia que tienen que pasar 2, 3, 4 cosas antes y no han pasado. Entonces, por eso tenemos que leer la Biblia, por eso venimos aquí y leemos la Biblia. Y es más, oramos y pedimos sabiduría a Dios. Esto es lo que anhelamos. No sé qué anhelas tú, pero si tú anhelas el reino de Dios, entonces el Señor dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas de las que el Señor habla, tus necesidades, te van a ser añadidas. Y seguimos con la oración modelo. Dice a continuación, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Deseas que la voluntad de Dios se cumpla? ¿Es tu deseo? Así como deseas que venga su reino, ¿deseas que su voluntad se cumpla o buscas hacer siempre tu voluntad? Cuando vas a hacer algo, buscas hacer la voluntad de Dios. Una vez más, tenemos una serie de predicaciones que hablan acerca de la voluntad de Dios. Y conocemos la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios porque está escrita en la Biblia y la metimos en un paquete de 5 S. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos santos, que seamos sumisos, que seamos siervos, que sirvamos y que en base a todo eso podamos tener seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Es nuestro deseo realmente? Todo eso es la voluntad de Dios con respecto al hombre. Eso es lo que conocemos respecto a su voluntad para nosotros. ¿Realmente deseas que se haga su voluntad? Esa es la voluntad de Dios. Y hablábamos de que esto es su voluntad global, ¿no? Es su propósito global, es el macro propósito de Dios. Es el proyecto de Dios, la redención del ser humano. Eso es su principal propósito, dice en Timoteo, ¿verdad? 2, 4, 5. Que eso es lo que Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también tiene una voluntad moral para nosotros y esa es que cumplamos sus mandamientos. Entonces, esto es la voluntad de Dios. Cuando tú dices, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, tú estás pidiendo que se cumplan los propósitos de Dios. Y esto debe estar en nuestras oraciones. Nosotros debemos orar por eso, porque se haga su voluntad y no la nuestra. Incluso el Señor Jesús más adelante en los evangelios encontramos cómo Él oraba por esto. Le decía a su Padre, si se puede, Padre, que pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía.
El Señor Jesús es nuestro modelo, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Si usted quiere orar de acuerdo a como enseña la Biblia, busque las oraciones de Jesús en la Biblia. Además de este modelo que Él nos está dejando. Después sigue la oración, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la pregunta es, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudes cuando tienes una necesidad? ¿A quién acudes? A mi tarjeta de crédito, hermano Hugo. A mi tarjeta de débito, a mis puntos Bancomer, ¿no? A los préstamos de paguitos también. Qué bueno es aprenderse Mateo 6:33, ¿no? Dice que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas. Y el Señor hablaba de la comida, de la bebida y del vestido. Gracias a Dios, porque ¿a quién de aquí le falta el día de hoy qué tomar, qué comer o qué vestir? Que pueda levantar su mano. Gracias a Dios, porque entonces, ¿sabes? Yo creo que tú estás buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso no te faltan las cosas que necesitas. Y debemos ser agradecidos por ello. Pero ¿a quién acudimos? ¿A quién le pedimos apoyo en nuestra necesidad? Cuando surge un problema, ¿qué es lo primero que haces? Ponerte de rodillas, orar y decir, Señor, ayúdame en esto. O corres al médico. O corres al cajero automático. O corres con el hermano Jacinto que presta dinero a réditos. Ay, bueno, a lo mejor no es hermano, ¿eh? Pero bueno. Con el señor Jacinto, ¿no? ¿A quién oras? ¿No? Dice Mateo 6:8. Dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces, ¿para qué oramos, hermano Hugo? Es que no has entendido nada de lo que dije estos 40 minutos. Porque la oración es hablar con Dios. No es que traigas tu checklist o tu wish list, tu lista de pedidos y deseos al Señor y, a ver, esto ya me lo dio, esto ya me lo dio, esto no me lo has dado, Señor. Entonces, es conversar con Dios. Si dentro de esa conversación tienes una necesidad, tienes algo que decirle a tu Padre Celestial respecto a alguien más, podemos interceder por alguien más, podemos pedir por nosotros, por supuesto, es tu Padre Celestial, pero hablas con Él. No lo buscas solamente cuando tienes una necesidad. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque es también lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? ¿Quién intercede por nosotros? ¿En nombre de quién oramos? ¿De qué cosas habla? Dice, no os afanéis, en Mateo igual 6, 25-33, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, a qué escuela has de ir, con quién te vas a casar. Cualquier decisión que tú tengas en tu vida, la puedes poner delante de tu Padre y Él te va a escuchar. Por supuesto que Dios tiene conocimiento de nuestras necesidades y Él tiene compasión de nosotros. Él quiere que nuestro gozo sea cumplido y por ello nuestro mediador es Cristo, ¿no? Que Él se hizo hombre para vivir como nosotros y de esa manera poder identificarse con la naturaleza humana. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Atiende nuestras necesidades. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién nos perdona? El Padre. El Padre. Esto lo ligamos con el versículo 14 y 15, ¿no? Porque dice eso, que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Primero habla de deudas y lo aclara en el 14 y el 15, habla acerca de faltas, de fallas, de pecado, de ofensas. Pero dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y es una norma, es una regla, hermanos, está escrita aquí en la Biblia. Lo dijo Jesús. Es como eso de, no, pues si yo amo a todos mis hermanos, ¿no? Y amo a Dios. Pero ese amor tiene que ser un amor real, un amor práctico. Y principalmente se demuestra en el perdón. ¿A cuántas personas vives sin perdonar? No, es que usted no sabe lo que me hicieron. ¿Sabes lo que le hicieron a Jesús? No, porque no lo has leído. Lee tu Biblia y entérate de todo lo que sufrió Jesús por ti y por mí. Si eso es peor que lo que tú sufriste, consideraré que eres un caso excepcional. Pero Cristo sufrió todo eso por ti y aún así, estando muriendo, yo te veo vivo, ¿verdad? Pero él estaba muriendo en la cruz, con una herida en el costado, con clavos en sus manos y en sus pies, desangrado prácticamente al 100%. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú te reservas el derecho de admisión? Tenemos falta de perdón, hermanos, y eso nos hace tener amargura en nuestros corazones y no nos deja avanzar. Tú eres el único culpable de esa raíz de amargura que tienes en tu vida porque no perdonas. Habla con Dios y que te ayude a perdonar. La palabra usada como deudas aquí en arameo es faltas, pecado, errores. Qué importante es estar a cuentas con Dios. Pero de igual manera es importante estar a cuentas con los demás. De ahí la ordenanza de la Santa Cena nos lleva a examinarnos a nosotros mismos antes de tomarla, antes de tener comunión. Dice en Romanos 12:18 que si es posible, en cuanto dependa de ti, estés en paz con todos los hombres. Y si estás en pecado, dice la Escritura que el Señor se oculta de nosotros, que oculta su rostro, y por ello como parte importante de nuestro culto de oración, nosotros siempre confesamos nuestros pecados y nos ponemos a cuentas con Dios. Y no hay un confesionario. Dios te escucha, porque Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Juan 8 dice eso, que Dios no escucha a los pecadores. Y el día de hoy con eso terminamos la primera parte de esta serie. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás orando? ¿Estás incluyendo estas partes en tu oración? ¿Entiendes lo que estás orando? ¿Entiendes cómo tienes que orar? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y si no sabemos orar, preguntémosle al Maestro. Señor, enséñanos a orar. Vamos a ponernos de pie y damos gracias. Algo muy importante que también quiero mencionarte es que así como hubo personas a quienes Dios inspiró para que escribieran este libro, también habemos aquí personas con mayor responsabilidad en la iglesia, porque también dice la Escritura que al que sabe más se le demandará más. Entonces, si hay personas nuevas que se están integrando a la iglesia, si hay personas que recién están conociendo una iglesia como la nuestra iglesia local, entonces debemos ser ejemplo en todo, en cómo oramos, en cómo ofrendamos, en cómo vestimos, en cómo nos sentamos, en cómo nos comportamos, y no precisamente por ellos,
Nuestro vivir diario debería ser así. Pero ellos ven nuestra conducta, nuestro comportamiento. Somos, ¿sí?, su cara, digamos, la cara que ellos ven de esta iglesia. Entonces, tenemos una responsabilidad en ese sentido. Nosotros somos los primeros que debemos orar de acuerdo a cómo nos enseña el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque Jesús, siendo nuestro maestro y nuestro modelo a seguir, nos deja estas instrucciones para saber cómo comunicarnos contigo, Señor. Y entendemos que este modelo no es para repetirse N veces, sino para orientarnos en lo que debe contener nuestra oración y las cosas que debe significar para nosotros. No orar sin ton ni son, sino sabiendo qué es lo que te agrada y cómo te gusta que nosotros nos acerquemos delante de ti. Te adoramos y te bendecimos, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero. Sabemos que nos has creado para ello, para alabarte, para honrarte, y eso queremos hacer aquí, delante de ti, aprendiendo a hablar contigo como tú mismo nos enseñas en tu palabra. Gracias por esta gran bendición, por esta gracia que nos das de poder acercarnos con esa confianza como de hijos a un Padre y poder llegar delante de ti con reverencia, pero con confianza, sabiendo que tú nos amas y nadie nos ha amado tanto como tú. Gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Muy bien, vamos a poner